Grabar. Ya. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. El tema que nos toca tratar es de la acción por el clima, o la OS13. Esta exposición está compuesta por mí, Candeño Río Youngstein, y mi compañera Carla Katiuska Pajuelo Seminario. Ya. Primero tenemos que saber, para tratar este tema, tenemos que saber en qué consiste la ODS. La ODS 13 hace una llamada directa por el cambio climático. Se sabe que pues, el cambio climático es un factor principal que nos da a todos, al igual que los animales y las plantas. Eh, También llega a tener un impacto negativo en nuestra economía, en las comunidades y en nuestra vida diaria. Pues según la ONU, las personas que vienen a ser más perjudicadas por este factor son son las más vulnerables, las de escasos recursos y también las siguientes generaciones. Por ello, es importante que se empiecen a incluir a todos, ¿sí? Y que se realicen acciones con el fin de que nadie quede perjudicado. La ODS 13 trata del planteamiento de soluciones viables para poder llevarnos o conducirnos a todos hacia el desarrollo sostenible, pues con el fin de obtener una actividad económica mucho más sostenible y sobre todo más respetuosa con el medio ambiente. Entonces, se podría decir que se buscan soluciones contundentes del cambio de mentalidad para que las personas puedan accionar y puedan cambiar sus actitudes con respecto a su entorno hasta lograr realizar cambios con base a las energías renovables, a las energías sostenibles, a la forma de producción, etc. Acá. Ya. Cabe resaltar que este tema es de suma importancia, ya que cada año, conforme pasa el tiempo, el año actual logra obtener un nuevo récord en la temperatura. Por ejemplo, en el 2019, que fue uno de los años más calurosos, como pueden ver aquí en las imágenes, este es uno de los hechos que ocurrió en el 2019, que es el incendio en el Amazonas, en el que fue en el mes de enero. Y pues, como se sabe, si se sigue sin tomar en cuenta las acciones por el clima, los siguientes años podrían llegar a terminar en catástrofes como los incendios forestales, con lo que pueden ver ahora. Por ejemplo, como ocurrió en 2020, este año, desde enero hasta septiembre, se han reportado más de 1.800 incendios forestales en el país, de los cuales 77 han ocurrido en áreas naturales protegidas. Ahora les paso con mi compañera Carla, que nos va a relatar, nos va a brindar mucha más información sobre los objetivos del tema y sobre las cifras. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Bueno, yo les voy a hablar sobre las cifras y los objetivos o metas de la ODS 13. Cabe resaltar que para las cifras que tenemos, que les voy a presentar, todas estas están respaldadas por estudios estadísticos científicos hechos por grupos de científicos pertenecientes a la ONU o también centros muy reconocidos. Siguiente, por favor. Ya, primero les voy a brindar cifras sobre las temperaturas. Todos estos datos que están aquí presentados están respaldados por la página original de la ONU, por si quieren chequearlos de manera más profunda. El primer dato o la primera cifra tiene un nombre, por así decirlo, de 1 grado centígrado. Y para esto se estima que al 2017 pasado, los humanos han causado aproximadamente un calentamiento global de 1 grado centígrado por encima de los niveles preindustriales. Cabe resaltar que aquí, para los niveles preindustriales, nosotros tenemos
una temperatura ya estigmatizada, entonces, y por así decirlo, determinada. Y a través de las acciones que nosotros mismos hemos estado realizando, esto pues, este grado centígrado aún por encima de estos niveles, pues trae muchísimo, se podría decir, es muy contraproducente debido a que no debería superarse, al contrario, nosotros deberíamos tratar de disminuirlo. Después tenemos al 2050 para poder limitar el calentamiento al 1.5 grados centígrados, las emisiones de CO2 a nivel mundial deben disminuir en un 45% entre el 2010 hasta el 2030 y para poder así alcanzar el cero alrededor del año 2050. Pero hasta ahorita nosotros aún nos quedan 10 años para llegar al 2030 y poder alcanzar esta meta, así que si nosotros, yo considero que si todos nos ponemos en marcha para tratar de bajar este grado 0.5 centígrado y llegar al cero, créanme que se puede lograr. Después tenemos que las promesas climáticas bajo el Acuerdo de París cubren solamente un tercio de las reducciones en las emisiones necesarias para mantener el mundo por debajo del 2 grados centígrados. Bueno, esto, si bien el Acuerdo de París nada más cubre un tercio, a través de los diferentes programas, ya sea de las Naciones Unidas o de otras ONGs ya existentes que van a favor del pues, el mundo climático para poder tener un mejor futuro en este ámbito, tenemos acciones en estos ONGs y grupos que pueden ayudar a aumentar este tercio pues, de las reducciones de emisiones necesarias. Siguiente, por favor. Siguiente, ya, aquí está. Bueno, luego tenemos en cuanto al metraje, es un 20 centímetros, que a nivel mundial el nivel del mar promedio aumentó 20 centímetros desde 1880 y se proyecta que va a aumentar aún más, otros 30, incluso llegar hasta los 122 centímetros para el año 2100, lo cual esto pues es catastrófico, la verdad, porque esto significa que más glaciares van a empezar a derretirse debido al calentamiento global, lo cual nosotros deberíamos tratar de evitar esto, porque si más glaciares se derriten, pues esto no solamente es, ok, se derritió un glaciar, es que en ese glaciar tenemos miles y miles de criaturas, diferentes tipos de especies que tal vez no conocemos o tal vez nosotros tenemos solamente como referencia a los osos polares, pero hay mucho más atrás de ellos, lo cual es que nosotros, pues, para el 2100, de repente algunos ya no estaremos vivos, pero tenemos que dejar una marca para que no se llegue a esta cifra que, pues, está pronosticada porque aún se pueden hacer cosas. En cuanto al trabajo, tenemos que solo en el sector energético se van a crear alrededor de 18 millones de puestos de trabajo para el año 2030 que se enfocan específicamente en energía sostenible. Esto es algo que es muy prometedor debido a que la energía sostenible, pues se podría decir que ya desde pocos años atrás, en países más desarrollados que el nuestro, eh, se ha venido desarrollando de manera más acelerada, lo cual debería incrementarse más aquí en nuestro país a mi criterio personal, porque esto va a ser una gran ayuda. Y bueno, también tenemos que una acción climática audaz podría generar al menos 26 billones de dólares en beneficios económicos para el año 2030. Esa es otra cifra que la ONU nos presenta. Siguiente, por favor. Así que ahora vamos a pasar a lo que son las metas y objetivos. Primero, como se habrán dado cuenta, he tratado de hacerlo lo más didáctico posible. Están viendo en la PPT que hay unas pequeñas etiquetas de colores y en el centro hay unas pequeñas imágenes. Esas tienen correlación, no tienen un nombre específico ni un criterio específico, pero con las imágenes se pueden ayudar para que vean más o menos en qué sector está enfocado esto.
Primero tenemos que el primer objetivo o meta es fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países. Esto de verdad yo creo que es algo muy bien propuesto, por así decirlo, porque debido a toda la, bueno, no solamente el objetivo principal de la ODS 13, que más adelante lo voy a explicar, tiene, sino que a través de todas las acciones que se realizan para llegar a este objetivo, pues esta meta es muy prometedora debido a todo. También tenemos que incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales. Aquí me gustaría dar un ejemplo que nosotros aquí en Perú tenemos un Plan Nacional de Acción Ambiental que está hasta el siguiente año, hasta el año 2021. Esas lo pueden buscar tal cual el nombre. Ese es un tipo de acción o medida que, pues, como ejemplo, para que sepan, esa es una medida que se toma no solo aquí, sino también en otros países e incluso en países más desarrollados es mucho mejor. Por ejemplo, dentro de esta meta, algo que hacen en Alemania es que ellos el agua la pasan por rayos ultravioleta. Entonces, así ellos reutilizan el agua, ya sea de drenajes, y así le pueden dar un nuevo uso, lo cual es muy beneficioso para muchas áreas. Después tenemos que mejorar la educación y la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto a la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana. Esto es algo muy, muy importante debido a que para absolutamente todo la base siempre va a ser la educación y por eso es que nosotros somos las futuras generaciones y las generaciones que vienen detrás de nosotros, o sea, los que son menores de nosotros, a ellos también desde ya, desde muy pequeños, en todas las escuelas se debería inculcar tener una sensibilización en cuanto al cambio climático. Por eso es algo, esto es una meta que se tiene, pues, una meta muy importante, la verdad, porque en nuestras manos está poder tener un mejor futuro. Después tenemos el promover mecanismos para aumentar la capacidad para la planificación y gestión eficaces en relación con el cambio climático en los países menos adelantados y los pequeños estados insulares en desarrollo, haciendo particular hincapié en las mujeres, los jóvenes y las comunidades locales y marginadas. Bueno, si puedes pasar, compañero, por favor. Ahora vamos a llegar al objetivo principal. Yo lo he puesto aquí entre comillas porque este está dentro de los objetivos anteriores, pero para mi compañero y para mí esto es debido a que, como lo hemos entendido nosotros, se podría decir lo más completo. Lo voy a leer tal cual y luego se los voy a explicar un poquito. Cumplir el compromiso de los países desarrollados que son partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, de lograr para el año 2020 el objetivo de movilizar conjuntamente 100 mil millones de dólares anuales procedentes de todas las fuentes a fin de atender las necesidades de los países en desarrollo respecto de la adopción de medidas concretas de mitigación y la transparencia de su aplicación y poner en pleno funcionamiento el Fondo Verde para el Clima, capitalizándolo lo antes posible. Bueno, aquí primero quiero hacer hincapié que, reconociendo que el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático es el principal foro intergubernamental internacional para negociar las respuestas mundiales a nivel del cambio climático. Esto quiere decir que pues solamente ellos son como que los más especializados y los realmente encargados en proponer medidas a, a nivel general de manera internacional. Bueno, esto para nosotros nos ha parecido lo más importante porque si se dan cuenta aquí dice que es un compromiso entre países y eso es demasiado cierto porque nosotros, si bien sabemos, en el mundo hay países que pues contaminan más y hay países que contaminan menos, pero no por eso significa que los países que contaminan menos van a ayudar menos por ese cambio.
si bien es cierto, los países que contaminan más, bueno, nosotros sabemos que son Estados Unidos y China, ellos deberían hacer de alguna manera más acciones, está bien, pero hay muchos países aún que podrían sumarse a hacer muchos más cambios de los que ya tenemos y aportar con medidas. Como les comentaba antes, diferentes países a nivel internacional tienen planes nacionales y políticas y estrategias que pues, promueven un mejor sistema ecológico. Muchos de ellos tienen sistemas de reciclaje muchísimo más desarrollados que aquí. Por ejemplo, nada más aquí cerca en Brasil, ellos tienen una planta de reciclaje de plástico de manera industrializada, se podría decir que la mejor de América Latina, porque ahí ellos reutilizan absolutamente todo el plástico, al menos de su área, por supuesto. Y, y bueno, ese es un ejemplo de lo que les podría dar, ¿no? Hasta aquí ha llegado nuestra exposición, compañeros. Espero que les haya servido de ayuda y que hayan podido comprender un poco más de la OBS